Con la presencia del fiscal general del Estado subrogante Wilson Toainga, la mañana de este miércoles se reinstaló la audiencia de juicio en contra de 15 personas por presunto peculado en el caso Singue. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Juan Pablo Albán. Él es abogado de la señora Silvana Pastor, una de las 15 personas que están procesadas en el denominado caso Singue. Doctor Albán, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Freddy, muy buenas tardes a los oyentes. Gracias por su tiempo, doctor. Se reinstaló la audiencia del caso Singue. Es una audiencia de juicio. ¿Cuál es la posición suya como abogado defensor de la señora Silvana Pastor? Vale decir a los amigos oyentes, es la hija del exministro Wilson Pastor. Freddy, lo que hemos observado en estos 3 primeros días de audiencia, en este momento la audiencia todavía está en desarrollo por el día de hoy, nos genera mucha preocupación. Nos genera mucha preocupación porque observamos una actitud de parte del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional, que está presidido por el juez temporal Iván León, de gran favorecimiento a la conducta de la Fiscalía y de desmedro del ejercicio del derecho de defensa de los acusados. Al final, yo creo que estos jueces tienen que recordar que si es que se violenta el debido proceso, nuestra Constitución y nuestra ley determinan que el juicio va a ser nulo. Entonces, en interés de la propia Administración de Justicia, que se garantice el ejercicio de defensa y que no se enerve el ejercicio de defensa. En este mismo momento, solo ponerle un ejemplo, se acaba de terminar la declaración de una de las peritos más importantes en el contexto de esta causa, y las defensas de los acusados le formularon muchas preguntas dentro del ámbito de su conocimiento por el peritaje que hizo, que era un peritaje contable. Lamentablemente, el ponente, el presidente del Tribunal de Juicio, bloqueó casi todas las preguntas. En el caso de la defensa de Silvana, formuló alrededor de 10 preguntas y se dio paso únicamente a 2, y nosotros tuvimos mucha suerte porque hubo defensas que directamente no lograron hacer ninguna. Uh-huh. Ahora, esta perito es la que en su momento formó parte del informe de Contraloría, doctor Albán. No, esta es una perito contadora nombrada por la Fiscalía con posterioridad para que haga una proyección financiera sobre el posible perjuicio para el Estado en el marco de este caso por el pago de una tarifa excesiva, porque ese es el fundamento de la imputación. Sin embargo, en esta tarde, a pesar de este blindaje que le ofreció el Tribunal de Juicio a la perito, ha quedado demostrado que la perito, para establecer el perjuicio, hizo una simulación, es decir, nunca fue a verificar contablemente, siendo una perito contadora, cuál fue la tarifa que efectivamente se le pagó a la empresa contratista, sino que ella hizo una simulación en una hoja de Excel y a partir de eso determinó que el perjuicio para el Estado eran $28 millones, cuando originalmente la Contraloría hablaba de un perjuicio de $5 millones. Uh-huh. Así que finalmente se ha quedado sin piso por el mismo hecho de que un peritaje contable exige la verificación de si efectivamente el dinero ingresó o no ingresó contablemente. Y en este caso particular, la perito dice que no sabe cuánto se les pagó a las empresas y si se les pagó o no se les pagó, que ella hizo una simulación. Esa es la forma en que calcula el perjuicio. Ahora, un perjuicio simulado. Doctor Albán, en honor a la mejor comprensión de los amigos oyentes, que es para quienes trabajamos fundamentalmente, quisiera que nos recuerde brevemente en contexto el caso Singue en el que está involucrada su defendida, la señora Silvana Pastor. Cómo no, Freddy, con mucho gusto. El caso se origina en un informe con indicios de responsabilidad penal adoptado por la Contraloría, en el que se determina que la negociación para la exploración y explotación de este campo petrolero en el marco de la 10ª ronda petrolera habría ocasionado un perjuicio al Estado en virtud de la tarifa de servicios acordada con el consorcio contratista, que incluye a una empresa ecuatoriana y una empresa catarí, que es para la cual trabaja como empleada privada mi defendida. Este perjuicio, según la Contraloría, se originaría en el hecho de que se acordó una tarifa de servicios de $33.50
y que esto era perjudicial para el Estado considerando las fluctuaciones del precio del barril del crudo, etcétera, etcétera, y que esa era una tarifa fija. Esa premisa de la que partió el informe de Contraloría es falsa. De hecho, hay una certificación en el propio proceso adelantado por la Fiscalía en la investigación, enviada por el ministro de Recursos No Renovables del actual régimen, del gobierno del licenciado Moreno, indicando que la tarifa pagada nunca fue de 33,50, en el periodo examinado fue de $27.80 y en consecuencia el mismo Ministerio de Recursos No Renovables, el ente rector en la materia, en el país, en este gobierno, le dice a la Fiscalía que el Estado no sufrió un perjuicio. Aquí vale aclarar, la tarifa tiene que pagarle el Estado a la empresa que extrae por cada barril de petróleo. En realidad lo que ocurre es que en función del costo del barril de crudo hay un ingreso para el Estado, eso se llama la renta petrolera. La Constitución del Ecuador en el artículo 408 determina que en ningún caso el Estado podrá percibir un valor inferior al 50% de los ingresos efectivos por la venta de los recursos naturales. En consecuencia, en los contratos con tarifa de servicio, lo que se hace es que se acuerda una tarifa que nunca es fija, porque el precio del petróleo tampoco es fijo, fluctúa. Es una tarifa variable en la cual, en función del costo del barril del crudo, se paga un porcentaje de comisión a quien se ocupa de hacer la inversión para la extracción del crudo. Entonces, quien asume los costos operativos de sacar el crudo es la empresa a la que se concesiona el campo. El Estado recibe una parte del costo, del precio, pagado por ese barril, y un porcentaje del precio pagado por el barril se paga como tarifa de servicios a la empresa. Al momento, y esto es importante también para que la ciudadanía lo sepa, Freddy, en que se realizó este examen, según certifica el propio Ministerio de Recursos No Renovables a la Fiscalía en el marco de este mismo proceso, la renta petrolera de la que se benefició el Estado ecuatoriano fue del 128% del total de los ingresos, que eran algo más, ese 128%, algo más de $330 millones, mientras que la empresa, por toda la inversión que había tenido que hacer, los impuestos que había tenido que pagar, los salarios que tenía que cubrir, para ese momento de la investigación de la Contraloría, se encontraba en negativo con menos 32%, porque había realizado una serie de egresos para poder iniciar el proceso de explotación. Así es, estamos hablando exclusivamente de lo que trata el proceso penal actualmente, pero este caso Zingue tiene demasiadas aristas, demasiados temas, como el hecho de las reservas petroleras que tenía el caso, el campo Zingue. 2 millones inicialmente de reservas probables, con 20 millones que finalmente se establece existirían. Entonces el tema es por demás complejo y por demás técnico, porque según los entendidos, a mayores reservas, menor tarifa, porque la empresa va a poder seguir operando. Y entonces las implicaciones son varias, doctor Albán. Efectivamente, Freddy, pero creo que es importante también en la forma más simplificada, que yo como abogado, además no como experto petrolero, puedo describirlo para la ciudadanía, que las afirmaciones y las elucubraciones alrededor justamente de que existían más reservas de lo que se había originalmente planificado o previsto, giran en torno a la supuesta existencia de reservas probadas. Y la verdad es que no hay reservas probadas, hay reservas probables. Porque la única forma de saber si efectivamente hay o no hay crudo es perforando pozos. Una vez que empieza la extracción es que se puede determinar si allí hay crudo y cuánto más podría producir el pozo. Entonces lo que hay es un ejercicio especulativo de, en este campo, por la riqueza geológica pudiera haber, y para esto se hace unos modelos geológicos justamente para poder determinar, pudiera probablemente haber tal cantidad de reservas. Pero insisto, esto es especulativo y no se puede establecer hasta que se empiece a extraer, al punto que el campo Zingue estuvo improductivo por un periodo de más de 15 años. Estuvo abandonado el campo, era un campo marginal. Y Petroamazonas nunca tuvo el interés de explotarlo, precisamente porque había que hacer una inversión para perforar y determinar si había o no las reservas probables. Y por eso entró en la 10ª ronda petrolera a licitación, una licitación legal, una licitación en la que no hubo irregularidades. En el marco ya de la contratación
cuando estaba en ejecución el proceso, se firmó un contrato de transferencia que la Procuraduría General del Estado del Ecuador ha dicho que es completamente lícito y legal, al punto que la Procuraduría decidió no acusar a mi representada, precisamente porque lo que la Fiscalía le endilga a ella es haber firmado ese contrato de transferencia y no haber supuestamente previsto una mejora de condiciones en la contratación para el Estado. Es lo que establece la ley. La Procuraduría dice que eso no es así, que es falso y que el contrato es legal, es lícito. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo, Freddy. Estamos muy preocupados, la verdad. Consideramos que los jueces temporales que están postulando para quedarse como jueces definitivos de la Corte Nacional deberían, para garantizar su objetividad, porque es legítimo que compitan, por supuesto, pero para garantizar su objetividad deberían excusarse de participar, sobre todo en estos casos que tienen un nivel de morbo a su alrededor y de contaminación política y de presión de la opinión pública que es muy notable. Entonces, cuando con ejercicios como el de esta tarde o la admisión de prueba viciada, 6 testigos que no podrían declarar, entre esos de esta perito que acaba de declarar hace un momento, porque estuvieron conectados durante los alegatos de apertura de fiscalía y ya se han contaminado, son admitidos por el Tribunal de Juicio, nos deja la sensación de que no podemos ejercer nuestro derecho de defensa y de que nada ha cambiado respecto de lo que ocurrió en el decenio perdido, cuando la justicia estuvo secuestrada, y parece que ahora sigue secuestrada, porque las condiciones de operación son las mismas y las violaciones del debido proceso son también las mismas, y eso es muy lamentable. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del doctor Juan Pablo Albán. Él es abogado defensor de la señora Silvana Pastor, una de las 15 personas procesadas en el denominado caso Zingue, un tema por demás técnico y complejo, de alto conocimiento petrolero, que tiene muchas aristas, muchas implicaciones, pero que el juicio como tal versa alrededor de una tarifa fijada y una tarifa de servicios por la explotación del crudo. Doctor Juan Pablo Albán, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, siempre un gusto saludarlo. Igualmente. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.